Muy buenas tardes, amados oyentes. En esta tarde yo quiero desearte las más ricas bendiciones de parte de nuestro Dios. Y como se celebra hoy el Día de los Padres, quiero desearles a todos los padres que me están escuchando muchas felicidades. ¡Qué bueno! Y como es el Día de los Padres, quiero traer una reflexión bíblica sobre el mismo. Y entonces, ¿por qué razón? Porque el Día de los Padres es una oportunidad especial para honrar y reflexionar ¿sobre qué? Sobre el papel fundamental que los padres desempeñan en la vida de sus hijos. Y la Biblia, qué bueno, hermano, que la Biblia tiene respuesta para todo, porque la Biblia nos ofrece una riqueza de sabiduría de cómo deben ser los padres piadosos, los padres amorosos, los padres sabios. Por eso yo quiero que esta reflexión, tú y yo, padre que me estás escuchando, vayas conmigo y reflexionemos cómo deben ser un padre conforme al diseño de Dios. Porque la Biblia, hermano, la Escritura nos habla de la importancia de la paternidad. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento vemos que la Biblia destaca la importancia de la paternidad y su papel vital. ¿Entiendes? ¿Por qué razón? Porque vemos que los padres tienen una labor importante a desempeñar en la crianza y la formación de los hijos. Tanto así que en el libro de Proverbios vamos a encontrar enseñanzas sumamente importantes acerca de la sabiduría de un padre, acerca de la influencia que nosotros como padres tenemos en la vida de nuestros hijos. Proverbios capítulo 1, verso 8 dice así: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. ¿Qué nos está enseñando aquí? Aquí nos está enfatizando la importancia que los hijos tienen de prestar atención a ¿qué? A la sabiduría transmitida por los padres, a la guía y el consejo paterno. ¿Por qué razón? Porque la guía de los padres, el consejo de los padres son invaluables para el crecimiento y desarrollo de los hijos. Por esa razón, aquí se nos está dejando claro, ¿sabes qué? Que nosotros como padres tenemos la responsabilidad de prepararnos, de capacitarnos, de ponernos en las manos de Dios para poder ser estas personas, estos padres, conforme al diseño de Dios, que puedan dar un consejo sabio, un consejo bíblico, un consejo bajo ese precepto de la palabra a nuestros hijos, para poderlos guiar conforme al modelo de Dios que es la Biblia, para poderlos guiar en la voluntad de Dios que es buena, que es agradable y perfecta, para poderlos guiar en el diseño perfecto que es la Escritura, para que nuestros hijos puedan conocer cuál es el propósito eterno de Dios que es en Cristo. Pero no solamente en el Antiguo Testamento, sino que también vemos en el Nuevo Testamento como el apóstol Pablo exhorta a los padres a criar a sus hijos en la disciplina y la instrucción del Señor. Ahí en Efesios capítulo 6, verso 4, la Biblia nos dice: y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino que criadlos. ¿Cómo? Dice, fíjate, criarlos en disciplina y en instrucción del Señor. Y es decir, nos está mandando a criarlos en disciplina y en la instrucción del Señor. Es una amonestación que nos deja que a ti y a mí una responsabilidad espiritual de guiar a nuestros hijos en el camino de la fe y hacerlo con rectitud. Hacerlo con amor, instruyéndolo ¿dónde? En la palabra. ¿Por qué? Porque la Biblia, hermano, presenta la paternidad no solamente como algo normal, sino como un llamado sagrado que implica la provisión natural, la provisión espiritual y también emocional de nuestros hijos. Si miramos en la Escritura, tenemos ejemplos de paternidad bíblica. Tenemos el ejemplo del patriarca Abraham, que dice la Escritura que él fue un ejemplo para los hijos
espirituales que tenía y para sus hijos también. Por eso mismo, tanto es así que Dios le llamó a Abraham mi amigo. ¿Pero por qué tú crees que Dios le llamó a Abraham mi amigo? Tanto que hoy en día, ¿cómo se conoce a Abraham? Como el padre de la fe. ¿Por qué razón? Por su obediencia a Dios y su confianza inquebrantable. Pero el mismo Dios pudo decir de Abraham en Génesis capítulo 18, verso 19. Dijo, porque yo sé que Abraham, yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. ¿Qué nos está dejando la enseñanza aquí? Que Abraham no solo fue un modelo de fe, sino también fue un modelo de hospitalidad, fue un modelo de generosidad, fue un modelo de amor para su familia, fue un modelo de enseñanza, fue un modelo, ¿sabe de qué? De exhortación. Por eso su vida, hermano, la vida de Abraham nos ofrece una poderosa lección para nosotros como padre, porque nos ofrece que la enseñanza de que tú y yo como padres tenemos que modelar la fe y la obediencia a Dios ante nuestros hijos. Qué bueno, hermano, que tú y yo podamos llevar este ejemplo a cabo. Tenemos en la Biblia también el ejemplo de José, el esposo de María, que fue el padre terrenal de Jesús, que lo guió en su vida terrenal mientras estaba aquí, aunque no fue el padre biológico de Jesús, pero que sabemos que Jesús era el Hijo de Dios. Pero también le brindó su protección, también le guió su guianza mientras estaba aquí en la tierra, como ese hombre que Dios dejó aquí para guiarlo en todo tiempo. ¿Entiende? Juntamente con María vemos también que tuvo disposición para obedecer la voz de Dios, tuvo disposición para cuidar de María y Jesús, fíjate, y tuvo disposición para estar con Jesús en medio de desafíos, en medio de adversidades. Tanto es así que vemos el profundo compromiso que José tenía como padre, y es el compromiso que tú y yo tenemos que tener como padre, si somos padres conforme al diseño de Dios. Tanto que en medio de un momento difícil, José no abandonó a María y decidió seguir hacia adelante, con el propósito de Dios. Dice en Mateo capítulo 2, versos 14 y 15, y él se levantó y tomó al niño. No decidió huir, estaba con su hijo, con ese que estaba con Jesús. No era su hijo biológico, pero él sabía que era el Hijo de Dios. Él no huyó, él pudo haber huido, pero él tenía un compromiso como padre. Dice, y tomó al niño y a su madre de noche y se fue a Egipto, y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que fue dicho por el Señor por medio del profeta, diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Era un momento difícil, estaban matando a los niños menores de 2 años. Sin embargo, él fue capaz de oír la voz de Dios, de recibir la guianza. Él pudo entender la misma profecía bíblica y salir a Egipto protegiendo a su esposa, protegiendo a Jesús. Qué bueno que tú y yo como padres tengamos ese compromiso en medio de circunstancias adversas y podamos ser protectores con nuestros hijos. Seamos valientes, tengamos la devoción de José. Seamos ejemplo de sacrificio para nuestros hijos, para nuestra familia, para nuestras esposas. Tengamos un amor incondicional aún en medio de dificultades, en medio de adversidades. En la Biblia, hermano, tenemos principios bíblicos para ser padres piadosos. Tenemos principios bíblicos. Y la Biblia nos ofrece una serie de principios prácticos para guiar a los padres en el papel de criar a sus hijos. Si miramos un principio fundamental es que un padre debe amar a Dios sobre todas las cosas. La Biblia nos declara ahí en Deuteronomio capítulo 6, verso 5, y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por eso un padre como tal tiene que hacer aquella persona
que tenga un amor a Dios y una devoción a Dios. Y viva la vida sobre el fundamento que es Jesucristo. Que sea un cristiano verdaderamente que viva arraigado al Padre Celestial. Que el amor a Dios sea aquel que sea enraizado en su vida. Tenemos que entender que un padre conforme al diseño de Dios es un padre que ama sobre todas las cosas al Padre Celestial. ¿Por qué razón? Porque cuando los padres conforme al diseño de Dios aman a Dios sobre todas las cosas, entonces van a ser ejemplos de integridad espiritual. Van a ser padres que guardan los mandamientos de Dios. Van a ser padres que viven conforme al diseño. Van a ser padres que viven conforme a la palabra. Y van a ser padres que se guardan en santidad para Dios y para su familia. Otro principio fundamental para ser un padre piadoso es enseñar y modelar la palabra de Dios. Y esta palabra dice ahí en Deuteronomio 6, versos 6 y 7: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. Mira, hermano, los padres tenemos la responsabilidad ¿de qué? De enseñar, de modelar la palabra de Dios en todas las áreas de nuestra familia, a nuestras esposas, a nuestros hijos, a todos aquellos que están a nuestro cuidado. ¿Y qué implica eso? Que tú y yo diariamente tenemos que instruir a nuestra familia. Tenemos que tener tiempos devocionales con ellos. Tenemos que tener tiempo de oración con nuestra familia. Tenemos que instruirlos en los principios bíblicos, en las doctrinas bíblicas, en todo momento. Ahora, otro principio es que un padre tiene que saber disciplinar con amor y corrección. Si vamos a Proverbios 13:24, dice la Biblia que el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano, ¿qué hace? Lo corrige. Por eso es necesario que tú y yo como padres entendamos que la disciplina es una expresión de amor y preocupación por el bienestar de los hijos. Sin embargo, la disciplina ¿cómo debe ser administrada? No debe ser abusiva. No, la disciplina debe ser administrada con amor y corrección en lugar de ira y crueldad. Esto tiene que saberse, hermano, tiene que estar claro. La disciplina tiene que ser hecha en amor. La Biblia dice que Dios al que ama disciplina. ¿Y a quién ama? ¿A quién disciplina? Aquel que tiene por hijo. Y al que no disciplina, ¿cómo lo tiene? Lo tiene por bastardo. Pero él disciplina a sus hijos. Qué bueno que tú y yo podamos entender eso. ¿Por qué? Porque el cuarto principio para un padre piadoso es ser un modelo de integridad y un modelo de humildad. En Proverbios 27 la Biblia nos dice y nos manda: el justo anda en su integridad, y bienaventurados serán sus hijos después de él. ¿Cómo anda el justo? ¿Cómo anda un padre justo? Anda en integridad. ¿Y sus hijos cómo serán? Bienaventurados. Por eso los padres debemos esforzarnos por vivir vidas ejemplares. Debemos esforzarnos por demostrar integridad, humildad, rectitud en todas nuestras acciones, porque eso va a ser el ejemplo que los hijos aprenderán. ¿Por qué razón? Porque los hijos son más lo que ven que lo que hacen. Ellos van a ver nuestro ejemplo, y lo que ellos van a ver es lo que ellos van a reproducir. ¿Entiendes? Y es fundamental eso, lo que ellos vean en nosotros, lo pondrán en práctica. Que seamos ejemplos de santidad, de integridad, de humildad para nuestros hijos. En este Día de los Padres no solamente, sino en todo tiempo. Porque un padre también es paciente y compasivo. Dice la Biblia, Colosenses capítulo 3, verso 21. Dice la Escritura: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Qué dice? Dice que la paciencia, hermano, algo fundamental que tenemos que tener nosotros es que la paciencia y la compasión tienen que ser cualidades esenciales
para nosotros como padres. ¿Por qué? Porque nosotros como padres debemos evitar la ira, debemos evitar un trato severo. Sin embargo, en lugar de ira y trato severo, debemos mostrar que amor, comprensión hacia los hijos. Tenemos que animarlos, tenemos que apoyarlos en todo momento. ¿Sabes por qué? Porque dice la Biblia que no los exasperes, sino que aliéntalos. ¿Por qué? Para que no se desalienten. Qué bueno que tú y yo podamos ser padres amorosos, padres que verdaderamente comprendan a los hijos, padres que verdaderamente tengamos paciencia con ellos, los entendamos, nos sentamos con ellos, hablemos con ellos, compartamos sus inquietudes, les hagamos entender y recapacitar en todo momento para ver cuál es su situación y podamos darle una instrucción conforme a lo que necesitan. Gloria al Señor. El sexto principio que tiene que tener un padre piadoso tiene que orar por sus hijos. Porque dice Mateo capítulo 21, verso 22, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Hay muchas veces pensamos que nuestros hijos, es que yo no sé qué voy a hacer con ellos. No, ve a oración, porque todo lo que tú pidieres orando, tú lo vas a recibir. La oración es fundamental en la vida nuestra como padres. ¿Por qué? Porque la oración es una herramienta poderosa en la paternidad. Por eso nosotros como padres debemos comprometernos a orar por nuestros hijos, pero no cualquier oración, orar fervientemente por ellos, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios protección, dirección divina para sus vidas. La Biblia dice que si alguno está falta de sabiduría, pídala a Dios en oración y Él la dará abundantemente y sin reproche. Entonces la oración es fundamental para la protección de los hijos. La oración es fundamental para resolver los conflictos que se presentan con nuestros hijos. Gloria al nombre de Jesús. Así que, ¿sabes qué? Tenemos que orar por los hijos. En este Día de los Padres, hermanos, pon todos estos principios en práctica porque son fundamentales. Te lo dejo como regalo para tu vida. Y el séptimo principio de un padre piadoso es que un padre piadoso brinda apoyo emocional y afectivo. Un padre piadoso es aquel que brinda apoyo emocional y afectivo. Mateo capítulo 7, verso 12 dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esta es la ley y los profetas. En otras palabras, hermanos, los padres deben estar siempre presentes, ¿dónde? Emocionalmente para sus hijos, brindándoles amor, consuelo, apoyo en momentos de alegría, en momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque no debe faltar una conexión emocional entre padres e hijos. Y esto es esencial. ¿Por qué razón? Porque para el desarrollo de tus hijos nosotros tenemos que estar siempre presentes. Porque lo que nosotros querramos que hagan con nosotros, tenemos que hacerlo nosotros con ellos. Siembra en tus hijos que lo que tú siembres hoy, tú lo recogerás mañana. Porque la paternidad, hermano, da a luz amor. Porque la paternidad, hermano, es el reflejo del amor de Dios. Es el reflejo del amor de Dios. Dios, el Padre Celestial, manifestó su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuanto más nosotros tenemos que ser capaces de amar a nuestros hijos, aún más allá de nuestras propias fuerzas. ¿Sabes una cosa? Tenemos que seguir hacia adelante, exhortándonos día a día, ayudando día a día a nuestros hijos, corrigiéndolos, enseñándolos, guiándolos en todo momento. Que en este Día de los Padres, quiero desearte, en este Día de los Padres, las más ricas bendiciones y muchas felicidades, y que estos principios los podamos poner en práctica siempre. Que Dios te continúe bendiciendo, porque bendecidos estamos en Cristo. Un fuerte abrazo.